Pathfinding para agentes con velocidades dependientes del terreno. Yo soy Ricardo Gamboa Arias y hoy día les presentaré el tema de mi memoria. Para eso, vamos a separar la presentación en 4 partes. Introducción a lo que es el Pathfinding, usos en videojuegos, los objetivos de esta memoria y finalmente la conclusión. Introducción. Durante años hemos necesitado encontrar el camino para llegar desde un lugar a otro. La velocidad con la que se obtiene esta información puede ser de gran ayuda, en casos como la navegación por GPS, o encontrar un camino optimizado por un robot, o como en casos de esta memoria, el viaje de una unidad en un videojuego. El problema del camino más corto es un problema de la teoría de grafos, que quiere encontrar un camino con una característica menor. En nuestro caso sería el tiempo de viaje. En casos donde la búsqueda óptima no es lo suficientemente rápida, se pueden usar atajos para obtener soluciones menos óptimas, pero que son más rápidas de obtener. El problema. Pathfinding es una rama del problema del camino más corto. Se basa en buscar el camino entre 2 puntos en un espacio representado computacionalmente. Se busca una lista de posiciones por las cuales tenga que pasar el agente, de tal modo que se simplifique el movimiento a saltos entre posiciones como en un tablero, o movimientos simples como líneas rectas que pueda seguir el agente. A esto le llamamos camino. Dentro de este problema se pueden encontrar distintas situaciones como las siguientes: tableros estáticos o dinámicos, conocimiento total del tablero y conocimiento reducido, movimiento discreto o continuo, agentes de un tamaño o agentes de diferentes tamaños. Su uso en videojuegos. El pathfinding se usa de distintas maneras. Por ejemplo, para mover unidades no controladas por el jugador o para asistir al jugador en el camino correcto para mover sus unidades. En sus inicios, este se ocupaba en juegos por turno, donde no se necesitaba una respuesta automática. Pero con los años, se ha expandido a juegos donde cientos de unidades se están moviendo al mismo tiempo y estas unidades van modificando el tablero. Para hacer esto, siempre se tiene que tener en consideración cuánto procesamiento se necesita para encontrar el camino entre 2 puntos. Se han usado métodos como los siguientes. Algoritmo de Dijkstra. Revisa el tablero desde el camino más corto desde un nodo inicial hasta el camino más largo. Puede detenerse al encontrar que el camino que revisa actualmente lo lleva al nodo destino. A-Star. Mayor exponente dentro de los algoritmos en videojuegos. Es similar a Dijkstra, pero usa una heurística para determinar qué camino revisar. Este probablemente lo llevará más cerca del nodo final. Se pueden usar otras heurísticas que han expandido este algoritmo para distintos tipos de problemas. La heurística a la cual se le podría llamar como la original es Manhattan. Suma las distancias rectas que hay por ambos ejes. Octile expande esto considerando los movimientos diagonales, o sea, un agente que tiene 8 grados de movimiento diferentes. Differential usa un procesamiento previo para conocer la distancia entre todos los puntos y unos puntos seleccionados, a los cuales llamamos landmarks. Y se usa la diferencia entre la distancia a las landmarks para estimar la distancia real. Dead-End identifica áreas donde no está la solución para no buscar innecesariamente. Gateway busca cuellos de botella para permitir saber cuándo se tiene que pasar desde un lado de este al otro y saber que se tiene que caminar por este punto, lo cual permite hacer preprocesamiento para aligerar en la búsqueda del camino. Existen otras heurísticas dependiendo de las restricciones de tu movimiento. Abstracciones de mapa. En otros casos se puede abstraer el movimiento de las unidades a un nivel superior de distintas maneras. En la literatura se encuentran métodos como los siguientes. Hierarchical Pathfinding A-Star. Separa el mapa en sectores cuadrados, se identifican las conexiones y se hace un tablero de más alto nivel. En ese tablero encontrar caminos es más simple, y después buscar en el tablero del nivel inferior es más fácil porque se tiene una idea general. Partial Refinement A-Star. Recursivamente separa el mapa en cuadrados de 2×2. De esta manera se hacen diferentes niveles de abstracción que permiten buscar en cualquiera de ellos dependiendo de la necesidad. Annotated Hierarchical A-Star. Basado en Hierarchical Pathfinding A-Star, pero permite el uso de agentes de distintos tamaños, considerando la cantidad de terreno libre alrededor del nodo, y el uso de distintos terrenos donde las unidades pueden o no pueden transitar. Block A-Star. Usando bloques de un tamaño predefinido,
se precomputan todas las posibles combinaciones de entrada y salida para los bloques. Luego en la búsqueda no es necesario expandir los bloques, ya que se conocen los caminos interiores, excepto el inicial y el final, porque estos caminos no se saben. El contexto. Enfrentamos un problema específico que no ha sido explorado mucho en la literatura: el pathfinding de agentes que tienen distintas velocidades de movimiento dependiendo del terreno en el que transitan. Un ejemplo en la vida cotidiana podría ser el uso de distintos tipos de autos. La mayoría de los autos no tienen problema al moverse dentro de la ciudad. Cuando cambiamos un camino de tierra, las camionetas y 4x4 no tienen problemas. En cambio, cuando vamos a un terreno montañoso, solo los 4x4 no tienen mayores problemas de movimiento. En este caso, cada tipo de automóvil tiene distintas velocidades de movimiento en los terrenos diferentes, y hay que considerar esto para encontrar el camino óptimo. En videojuegos podemos ver esto en distintos terrenos. Por ejemplo, en un juego de guerra podríamos tener unidades que sean capaces de cruzar lagos, pero para que esto pase se tienen que mover más lento que caminando en la tierra. Otras unidades montadas a caballo que sean más rápidas en tierra, pero no puedan atravesar agua. Objetivos de la memoria. Diseñar y construir un algoritmo que permita encontrar el camino que tiene que tomar un agente para llegar desde un punto a otro, considerando agentes con distintas velocidades de movimiento dependiendo del terreno en el que se están moviendo. Para esto, tenemos que hacer 3 grandes pasos. 1. Identificar los algoritmos actuales que solucionan problemas similares. 2. Diseñar un algoritmo basado en los identificados que permita solucionar el problema de una buena manera. 3. Validar el funcionamiento de la solución usando pruebas producidas. Y por último, la conclusión. Con el aumento de la capacidad de procesamiento de los computadores, existen muchos casos donde ya no es necesario tener algoritmos de pathfinding más rápidos. Sin embargo, si queremos tener juegos o simulaciones más grandes, a futuro esto siempre será un punto donde se puedan explorar nuevas soluciones. Además, destacar que siempre puede existir la necesidad de un nuevo algoritmo, que considere nuevas variables o que una variables trabajadas anteriormente por 2 o más algoritmos, lo cual crea la necesidad del desarrollo de estos, como es el caso que se trata en esta memoria, de los agentes con distintas velocidades dependiendo del terreno que están circulando. Esto muestra que el desarrollo en pathfinding tiene mucho trabajo futuro por desarrollarse. Gracias por escuchar mi tema de memoria y espero hayan disfrutado el video.